Excelente. Filipenses capítulo 2. Y vamos a seguir con lo que es nuestra serie expositiva en la carta de Filipenses. Pero antes, vamos a orar una vez más para que el Señor sea quien abra nuestro corazón como cantábamos recién y podamos recibir su palabra con humildad, con gozo, para que podamos recibir su palabra como lo que es, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Acompáñame en oración. Señor, te doy nuevamente las gracias por el privilegio, Señor, y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. No queremos dar por sentado el hecho de que nos has dado libertad, Señor, para poder abrirla, exponerla, leerla, Señor, y poder escucharte a ti a través de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, ayúdanos, por favor, en nuestra incapacidad. Te ruego que uses al predicador, Señor, te ruego que, por favor, Señor, nos guíes con la ayuda de tu Espíritu Santo y que podamos hoy salir transformados, Señor, que podamos hoy salir con un mejor entendimiento, Señor, de lo que implica nuestra vida al haber creído en ti, Señor. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el tiempo en el que vivimos hoy es un tiempo particular. Y yo creo que todos pueden estar de acuerdo conmigo en una cosa. Estamos demasiado ocupados. Estamos demasiado ocupados. En distintos ámbitos de nuestra vida, tanto en el trabajo, en las tareas que hacemos, muchas cosas nos ocupan. Y pensando en esta realidad y buscando estadísticas, encontré que 1 de cada 3 personas dice que posterga el ejercicio, por ejemplo, cosas que son saludables para nuestro cuerpo, algún hobby que pueda también de fungir como entretenimiento, ¿no? O de esparcimiento, y el cuidado también de sus casas, el cuidado personal, aquello que uno puede decir, bueno, eso se puede tratar, y lo postergan por causa de ocupaciones, por trabajo. Pero hay otro dato entonces que es como aún más alarmante, que parece ir en contra de esta ocupación, y es que el 82% de las personas no tiene un sistema real de gestión del tiempo, y un ciudadano promedio revisa su celular unas 144 veces al día. 144 veces al día. Entonces, estamos corriendo de un lugar a otro entre cosas y cosas, pero encontramos tiempo para revisar probablemente redes sociales, nuestros celulares, y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos que tenemos que atender cosas que son importantes, pero al mismo tiempo también entendemos que hay una distancia muy grande entre lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y lo que hacemos. Hay una distancia demasiado grande. Sabemos que debemos depender de Dios, pero muchas veces vivimos en piloto automático, ¿sí? Pareciera que sencillamente estamos despertándonos, yendo al trabajo, viniendo, todo. Y sabemos que debemos ser diferentes al mundo, pero terminamos corriendo detrás de las mismas cosas que corre el mundo sin darnos cuenta porque estamos en piloto automático. Y entonces este ritmo de estar ocupados constantemente pareciera que nos anestesia a nosotros espiritualmente. Hasta el punto de llegar a pensar que nosotros somos autosuficientes en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, en nuestra fe. Y que no necesitamos de nadie más, solo necesitamos de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia capacidad, necesitamos de nuestro propio trabajo. El problema de esto, hermanos, que esa dinámica en el día a día que nosotros tenemos con nuestro trabajo puede verse reflejado también acá dentro de la iglesia, en el momento de nuestro servicio, en cuanto a las relaciones con nuestros hermanos, en el momento en el que dedicamos un tiempo a venir acá como hoy domingo a poder adorar a nuestro Señor. Entonces, somos autosuficientes, no necesitamos a nadie más y nuestras relaciones también van mermando de alguna forma. Pero el Señor conoce nuestra tendencia y el pasaje que leeremos hoy nos recuerda que debemos estar ocupados en lo esencial. Y ese es el nombre del sermón de hoy, estar ocupados en lo esencial. Y quiero que leamos juntos Filipenses capítulo 2,
desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Hermanos, estamos en Filipenses capítulo 2 y acá Pablo de presentarnos el ejemplo supremo de humildad, unos versículos más anteriores, que fue el pasaje que leyó nuestro hermano Omar. Quien siendo Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo como nosotros los hombres y descendió hasta morir, y morir una muerte de cruz, nos dice el texto. Ahora, a partir del versículo 12, Pablo va a sacar algunas implicaciones prácticas de lo que esa realidad implica, valga la redundancia, en nuestras vidas. Y el mensaje de Dios para nosotros es: porque Dios sobra en nosotros, debemos ocuparnos en vivir nuestra fe con humildad y unidad, con gozo, iluminando al mundo. Voy a repetirlo: porque Dios sobra en nosotros, debemos ocuparnos en vivir nuestra fe con humildad y unidad, con gozo, iluminando al mundo. Y en este pasaje entonces veremos 4 maneras concretas que nos muestra el texto de la forma en que nosotros debemos vivir nuestra fe. Ya tenemos el estímulo, ya Pablo nos habló de lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Ahora aquí vienen las implicaciones. Así que en primer lugar veremos cómo vivir nuestra fe con reverencia ante Dios. Vivir nuestra fe, en segundo lugar, conservando la unidad, eso lo veremos en el versículo 14. Vivir nuestra fe brillando como testimonio al mundo, el versículo 15 y 16. Y vivir nuestra fe con gozo, incluso en el sacrificio, versículos 17 al 18. Así que empecemos con el primer encabezado, que sería vivir con reverencia ante Dios. Y cuando nosotros empezamos a leer este texto, lo primero que puede saltar, si nosotros hacemos una lectura rápida del texto, es el imperativo. Si hemos estudiado nuestras Biblias, entonces nosotros vamos rápidamente a lo que se nos manda, queremos ver el imperativo, entendemos que por lo general ahí nosotros encontramos el énfasis de lo que el autor está diciendo, y eso es verdad. Pero no tan rápido, hermanos, porque esa rapidez al leer la palabra del Señor puede hacer que nos confundamos y muchas veces perdamos de vista lo que el Señor nos está diciendo, y mucho más con un pasaje como este. Porque Pablo está diciendo: ocúpense de su salvación. Y tenemos que preguntarnos qué significa ocuparse de nuestra salvación. Porque ¿no es la salvación un regalo de Dios? ¿No dice Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios? Y nosotros podemos responder absolutamente, esto es don de Dios. Ahora, tenemos que entender entonces qué está diciendo Pablo. Pero para entender lo que está diciendo Pablo, empecemos por lo que no está diciendo Pablo. Empecemos por lo que no está diciendo. Él no está diciendo a los filipenses que tienen que ganar su salvación. Nosotros sabemos que eso ya ocurrió. Tampoco está procurando que los filipenses tengan seguridad de su salvación, así como dar una respuesta directa
a el temor de algún creyente que diga, bueno, no sé si estoy seguro de mi salvación o no, y entonces Pablo está respondiendo a eso. Él no está haciendo eso. Él tampoco está dando un fundamento con esto que produzca algún tipo de seguridad o confianza en ese sentido, entonces, de algo que nosotros podamos asirnos y decir, bueno, es lo que Pablo me está dando. Porque si ese fuera el caso, finalmente lo que produciría eso, entonces sería una falsa seguridad. Porque estaría basada en la justicia que viene por causa de nuestras obras, porque después de todo nos está mandando a ocuparnos. Eso implica que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Por eso, no le está diciendo que tienen que hacer ciertas cosas para pasar el examen final requerido, un examen para poder ganar nuestra salvación. Porque eso iría completamente contrario a toda la enseñanza del Nuevo Testamento que nos muestra que la salvación es del Señor y que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, nadie puede ganar la salvación, nadie puede heredarla por sus propias obras, porque no hay bueno ni un uno, nos recuerda el Nuevo Testamento, y el estándar ¿cuál es? La perfección. Nosotros tendríamos que ser perfectos en nuestro propio mérito para nosotros poder entrar al cielo y decir, merezco el cielo. ¿Recuerdan al joven rico? Cuando se acercó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y este joven parecía que había cumplido todo y el Señor lo reconoce. Bueno, todo has guardado. Pero te falta una sola cosa y es donde está tu corazón. Ahí fallaste. Ahí fallaste. Pero la salvación para los que creen, nuevamente, hermanos, ya ha sido asegurada en Cristo. Entonces continuamos viendo lo que no está diciendo. Él tampoco está aludiendo, hermanos, a que la salvación se pierde. Esto también sería completamente contradictorio con toda la doctrina del Nuevo Testamento acerca de la salvación. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina que la salvación es del Señor, nuevamente, y eso empieza y termina por una obra sobrenatural que Dios hace en nuestras vidas. Y algunos en este intento de poder enumerar los pasos de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, han hecho algo que llaman como el ordo salutis. ¿Han escuchado eso? El orden de la salvación. Y ese orden de la salvación se puede resumir en 3 partes, o en 3 grandes tiempos, mejor dicho. Lo que sería la justificación, primer gran tiempo, la santificación y la glorificación. En la justificación es donde Dios retira la responsabilidad del hombre, ¿sí?, y lo coloca posicionalmente, dándole la justicia de Cristo delante de él. Ahí es donde el Señor no toma en cuenta nada de lo que tú hiciste en tu vida, porque está tomando en cuenta el sacrificio de Cristo y está pagando sobre Cristo entonces el castigo que merecemos. Después viene el otro proceso que es la santificación, que es el proceso que nosotros vivimos hoy. El proceso a lo largo de nuestra vida que termina cuando nosotros ¿qué? Muramos. Finalmente, cuando nosotros muramos, es que va a terminar ese proceso y es en donde el creyente tiene que pelear, el creyente tiene que luchar, el creyente tiene que buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es ese proceso en el que nosotros respondemos al mandato de ser santo porque Dios es santo. Es ese proceso en donde nosotros servimos a Dios, en donde nosotros llevamos fruto digno de arrepentimiento, nuevamente cumpliendo con lo que el Señor nos manda y dando fruto de aquella obra que el Señor ha producido ya en nuestra vida. Y finalmente está la glorificación, que es el paso final del programa de salvación, que es allí donde será quitada por fin la presencia del pecado de nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en santidad perpetua y en donde finalmente nuestra vida será perfectamente conforme a la voluntad de Dios. 3 grandes tiempos. Ahora, entendiendo eso, nosotros los creyentes podemos decir con confianza, y probablemente lo han escuchado, fui salvo de la pena del pecado, que eso es la justificación, estoy siendo salvado del poder del pecado, que eso es la santificación, y seré salvo de la presencia del pecado, que eso es la glorificación. Pero la garantía de todo esto comienza aún más atrás. La garantía de todo este proceso, que este proceso tenga éxito, comienza aún más atrás. Y es en lo que nosotros llamamos la elección. La elección
se debe simplemente a una determinación soberana de Dios, quien nos escogió en Cristo, como dice Efesios 1, 4, 5, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, y en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es decir, Dios no nos eligió porque viera algo bueno en nosotros, sino porque simplemente decidió derramar su amor sobre nosotros y su amor sobre los que creen y salvan. Y está comprometido, hermanos, con eso hasta el final. Él lo inicia y Él lo termina. Así que por eso Pablo les puede decir a los filipenses, como hemos visto anteriormente en el capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará, y esa era la seguridad de Pablo. De manera que no queda ninguna duda entonces que nadie es salvo por obras, y los filipenses lo sabían. Así que Pablo no está buscando seguridad en la salvación de ellos. Ellos estaban seguros de eso. Por el contrario ahora, lo que Pablo sí está diciendo, y es a lo que está apuntando con este llamado, es al momento presente de la salvación de los filipenses. A eso se estaba refiriendo él. Nuevamente, si podemos dividir la salvación en 3 grandes tiempos, o el proceso de la obra de la gracia del Señor en 3 grandes tiempos, Pablo está apuntando al momento de ¿qué? De la santificación de los filipenses. Y él les está diciendo entonces, somos justificados por la fe sola, filipenses, como dijo Juan Calvino, pero la fe que salva no está sola. Eso está diciendo Pablo. Somos justificados por la fe sola, pero la fe que salva no está sola. Y el verbo que usa para ocupaos, que vemos ahí, ocupaos en su salvación, expresa la idea de un trabajo o esfuerzo continuo. Así que Pablo está diciendo, sí, ya hemos sido salvados, ahora, hermanos, tenemos que esforzarnos. Ahora viene el esfuerzo. Ahora ustedes tienen que llevar la salvación que ya recibieron a la práctica y desarrollar su fe y hacerla visible en su vida diaria. Eso no es algo, hermanos, que fuera extraño para los filipenses, porque Pablo está afirmando que la obediencia es algo que los caracteriza. Vean el texto. Él dice, tal como siempre han obedecido. Es decir, que ellos ya han mostrado obediencia en el pasado. Y la evidencia de eso lo vemos en el capítulo 1, del 3 al 5, donde él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes y pido en oración con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí está, los filipenses estaban participando. Ellos estaban siendo obedientes al llamado de poder transmitir el mensaje de salvación que es el Evangelio. Y después en Filipenses 1, 3, 7, unos versículos más adelante, dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ustedes están ahí. Ustedes están ahí luchando conmigo y han obedecido. Quiere decir que ellos, entonces, ya habían mostrado evidencia de la seguridad de su salvación al punto de predicar nuevamente y de defender el Evangelio. De manera que Pablo, entonces, no está intentando corregir un mal entendimiento de la salvación. Al contrario, le está diciendo, sigan así como vienen filipenses. Ustedes lo están haciendo bien, y si nosotros comparamos a los filipenses con otras cartas que Pablo escribe, nosotros podemos ver que los filipenses lo están haciendo bastante bien. Si lo comparamos con la carta en Corintios, lo están haciendo muy bien. Si lo comparamos con la iglesia en Gálatas, ni hablar. Los filipenses iban bien. De hecho, Pablo, a la única iglesia, pensando en la de Filipenses, que le permite participar de su sostenimiento fue esta iglesia. Porque veía el fruto en ella. Así que Pablo les está diciendo, miren, no se desalienten. Y hago un paréntesis acá, porque no solo está señalando que su obediencia debe ser en todo tiempo cuando le dice que obedezcan en mi ausencia y no solamente en mi presencia, y no solamente en mi ausencia, como que si les estuviese señalando que, bueno, yo sé que cuando el líder está presente, yo sé que cuando hay un líder presente y nosotros podemos verlo, cuando está la presencia del líder, y el líder, ¿por qué se caracteriza? Por el servicio.
Cuando está la presencia del líder y el líder está sirviendo, todos nos empezamos a involucrar y empezamos a ser obedientes porque vemos al líder ahí sirviendo. El líder es el que primero va y toma la silla, el líder es el que primero va y toma la mesa. Entonces todos en un efecto en cadena van y empiezan a hacerlo y uno siente el estímulo y de alguna forma están obedeciendo. O si el líder está yendo de frente en la predicación del evangelio, entonces nosotros vamos porque ahí está el líder. Esa es nuestra confianza. Y tampoco le está señalando lo de aquellos que trabajan solamente cuando está el líder, que es otra forma de hacerlo. Que cuando ven al jefe, por ejemplo, los trabajadores ven al jefe, entonces empiezan a mover las cosas. Ahí, no, porque está el jefe, para que vea que estoy haciendo algo. Él no solo está señalando que debe ser así, aunque probablemente había algunos que actuaban de esa forma. Él está señalando que si bien él ha sido un ejemplo a seguir para ellos, que si bien él ha sido de inspiración para ellos, desde que lo conocieron, y eso pueden verlo en Hechos 16, como hubo resistencia en la predicación del Evangelio, hay un estímulo mayor para seguir obedeciendo como hasta ahora lo han hecho. No es Pablo y su liderazgo, no es Pablo y su acompañamiento. El estímulo lo encontramos ¿en dónde? En el indicativo. Por eso no debemos ser rápidos para poder leer esta porción. Porque si nosotros vimos cómo empieza nuestra porción, dice, así que, eso quiere decir que con respecto a todo lo anterior que he dicho, hermanos, es acá donde yo me estoy fundamentando, dice Pablo, es acá donde yo me estoy parando. Así que, sobre esta base, les pido que obedezcan este mandato también. El indicativo es la obra de Cristo. El indicativo es la obra de Cristo. Hermanos, el proceso de santificación dura toda la vida y es uno que requiere esfuerzo y lucha, hermanos. Sí. Y en términos bíblicos, lo que el Nuevo Testamento emplea en palabras de Pablo es una guerra espiritual. Eso implica el proceso de santificación. Es una guerra continua que tiene varios frentes y nosotros podemos distinguirlos como al menos 3 frentes en nuestra guerra. El mundo es un frente, nosotros mismos somos el otro frente y el enemigo de nuestras almas, Satanás, es el otro frente que nosotros tenemos que cuidar. Y cuando nosotros recibimos la regeneración por la gracia de Dios en nuestra vida, cuando un creyente es nacido de nuevo, a pesar de que él es colocado en una nueva condición y es trasladado desde las tinieblas a la luz, hay un remanente de pecado, hay un hombre viejo en nuestra vida que tenemos que mortificar día a día, hermanos. Y ahí es en donde viene la lucha, y ahí es en donde viene el proceso de santificación. Porque la lucha contra el pecado, aunque no quisiéramos, aunque anhelamos el tiempo futuro de nuestra salvación, donde ya la presencia del pecado no esté, el pecado en nuestra vida no se terminó. Y lo que la Biblia nos muestra entonces es, nuevamente, hay un viejo hombre que debe ser mortificado. Hay una armadura que nosotros debemos ponernos para luchar contra el otro frente. Y debemos tener mucho cuidado. Porque el asumir que ese viejo hombre está muerto es el peor escenario en el que nosotros nos pudiésemos encontrar. El asumir que ese viejo hombre ya está. Por eso me creo autosuficiente, eso ya está, yo soy salvo, no voy a tener que enfrentar mis luchas en el día a día. Es lo peor que puede pasar, porque si alguno cree que está firme, mire que no caigas a lo que se nos exhorta. Y cuando nosotros asumimos que eso es así, es impresionante la cantidad de pecado que nosotros podemos ver hasta en una iglesia. Y es triste. Y no estoy hablando de pecados escandalosos. Estoy hablando de murmuraciones. Estoy hablando de resistencia a la autoridad.
Estoy hablando de orgullo, estoy hablando de envidia. Porque después de todo, el ensimismamiento es eso. Olvidar que nosotros somos propensos a responder de esa forma en una iglesia y pensar, bueno, si yo estoy sirviendo no importa, de todas formas mi imagen está ahí en el lugar. De todas formas yo estoy cumpliendo con el mandamiento. Y nos olvidamos entonces de que nosotros tenemos que mortificar nuestro pecado y tenemos que mortificar nuestro egoísmo y tenemos que mortificar nuestro ensimismamiento. Y sí, también tenemos que mortificar los pecados que son escandalosos, que nosotros vemos en nuestros corazones, como la envidia. La envidia puede llevar a matar. Eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Caín mató a Abel por envidia. Porque cuando Dios está obrando en nosotros, por su gracia empieza a mostrar ese tipo de pecados. Pero cuando nosotros nos presentamos delante de Él con una actitud humilde y dice, Señor, muestra mi corazón, líbrame, Señor, de los pecados que se me son ocultos. Dios no nos ha dejado solos en esta batalla. Y eso es una preciosa verdad. Y Él nos ha dejado el principal recurso para esta batalla. Y eso es otra verdad que nosotros tenemos que atesorar. Y yo no me cansaré de repetirlo. Y es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y digo el principal recurso porque de no ser por Él no tendríamos ninguna oportunidad para vencer en esta vida de creyentes y en nuestra santificación. Porque es lo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Fue necesario que Dios mismo viniera a darnos vidas y colocar el Espíritu de Dios en nosotros, su Espíritu, para que pudiéramos hacer aquello que por naturaleza nosotros no podíamos hacer. Nosotros vemos el cumplimiento de esta promesa que está en Ezequiel 36, en eso, en donde el Señor dice, entonces rociaré con agua limpia y quedarán limpios de toda inmundicia y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y si usted es agudo con lo que el Señor está diciendo, Él está hablando en primera persona y Él está diciendo que Él tiene que hacer todo eso porque nosotros no podíamos. De manera que Dios implanta una nueva naturaleza en nosotros y viene a habitar en nosotros por medio de su Espíritu para garantizar, hermanos, que nosotros lleguemos hasta el final de la carrera. Y eso es precioso. Para que nosotros lleguemos hasta el final de la carrera. Porque la vida del cristiano consiste en avanzar hasta el final de esa carrera. No en detenerse, no en quedarse quieto. Consiste en avanzar hasta el final de la carrera. Y esta es la imagen que usan los escritores del Nuevo Testamento. Una carrera, una lucha. Algunos llegarán corriendo, otros caminando y otros tal vez, hermanos, cojeando de una pierna como Jacob. Pero la garantía es que nosotros vamos a llegar hasta el final. Porque el Señor se propuso hacerlo. Esa es la garantía. Pero el esfuerzo, ¿a quién se le manda? A nosotros. Ahora, ¿necesitas mayor estímulo que eso? ¿Necesitas mayor estímulo de saber que el Señor ha obrado en tu vida? Bueno, Pablo sabía que nosotros necesitamos estímulo. Por eso él nos dice, miren a Cristo. Por eso es que el imperativo viene después del indicativo. Y por eso es que Pablo se plantea y dice, hermanos, ahora ocúpense, ahora esfuércense, ahora trabajen, hermanos. Miren todo lo que el Señor ha hecho. De manera que la realidad de que la lucha continúa, entonces debería producir algo en nosotros. Primero, estímulo por lo que el Señor ha hecho, pero en segundo lugar, vigilancia. Eso debería producir en nosotros humildad, reconocer quiénes somos, reconocer de lo que somos capaces, reconocer de lo que somos propensos, hermanos. Porque noten cómo Pablo sigue diciendo del modo de esforzarse. Él dice, ¿cómo deben esforzarse? Con temor y temblor. Y la idea acá no es a que tengan terror delante de Dios al acercarse. Nuevamente, los filipenses no tenían ese conflicto de saber que ellos habían sido salvados por un Dios que es amoroso. Por eso Pablo comienza diciéndole, amados míos,
Ellos no solamente se sentían amados por Pablo, sino que veían la muestra del amor de Cristo en la vida de Pablo. Él no está apuntando el terror. Más bien, eso refleja vulnerabilidad, temor y temblor refleja vulnerabilidad humana. La conciencia de alguien que sabe de lo que es capaz, la conciencia de alguien que sabe cuál es su lugar, porque eso es humildad. Lo que refleja o lo que se refleja en alguien que vive con temor y temblor no es seguridad en sí mismo, no es autosuficiencia, sino dependencia total de Dios. Y una dependencia que lleva a confiar únicamente en Dios y una esperanza también que le dice las palabras que Pablo ya les recordó a Filipenses: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Ahora siga leyendo conmigo en el versículo 13 que dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y eso no es un paréntesis en el argumento. Esa es la razón, por ende es el fundamento también de lo que Pablo está diciendo. Pablo les dice: ocúpense, es decir, esfuércense, es decir, trabajen, porque Dios ya está trabajando dentro de ustedes. Les dice: fíjense lo que Dios produce como resultado de la obra en ustedes, filipenses. No solo la capacidad de hacer, sino el deseo de querer hacerlo. Él les está recordando que Dios no nos deja solo con el mandato. Él mismo genera en nosotros la voluntad y el poder de obedecerle. Y esta gloriosa verdad entonces no debe ser una excusa para caer en una especie de quietismo que enseña que el nivel más alto de espiritualidad es borrarse a uno mismo y entrar en un estado de pasividad total. Es una idea de apagar tu voluntad, tus deseos y hasta todos tus pensamientos para que Dios haga todo sin que tú intervengas en nada. El problema de esto está que esa pasividad se convierte en el método principal de la vida espiritual de la persona. Y ni un extremo ni el otro es bueno, ni la autosuficiencia es buena, ni tampoco la pasividad, porque ambas demuestran lo mismo. Y es que te estás ocupando en otras cosas, hermano, te lo aseguro, que en lo que te tienes que ocupar. No podemos reemplazar lo que Dios mismo nos ha dejado en su palabra, los medios de gracia que el Señor mismo nos ha dejado en su palabra para que nosotros nos ocupemos. Por el contrario, hermano, esta verdad debe ser un aliento y consuelo enorme para el creyente, porque Dios no nos ha dejado solo nuevamente en nuestra santificación. Eso es lo que debería inspirar en ti esta realidad de que el Señor está obrando en ti. Dios nos ha dado un nuevo deseo de vivir para Él. Y de esa manera entonces nosotros podemos tomar para nosotros las palabras de Agustín de Hipona y decir: Señor, dame lo que me pides, y entonces pídeme lo que quieras. Y eso no es pasividad, hermanos. Eso es confianza. Alguien que asume que hay algo que hacer, pero alguien que reconoce, y ahí es donde está la tensión, que hay una obra previa que Dios solo puede hacer. La pregunta, hermanos, para nosotros hoy es: ¿de qué manera nos estamos ocupando? ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿De qué manera nosotros estamos tratando de venir a la iglesia y apagar las murmuraciones? Y eso es lo que vamos a seguir viendo. ¿De qué manera nosotros estamos tratando de conservar la unidad? Porque eso es lo que nos va a llevar directamente a nuestro segundo encabezado, que es: vivimos nuestra fe conservando la unidad, en el versículo 14. Porque ahora Pablo, después de darnos el fundamento teológico, que es glorioso lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, nos da una primera aplicación concreta. Él sigue diciendo: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y alguien pudiera decir: pero ¿cómo va a ser después del fundamento que me está dando Pablo? A mí, por favor, envíenme a las misiones, porque claro que sí. Qué glorioso lo que el Señor está haciendo. Claro que sí, Él tiene mi vida, yo me entrego. Soy su esclavo.
Pero Pablo lo que hace es algo muy cotidiano. Él dice, no se quejen, hermanos, no discutan entre ustedes. Murmuraciones significa literalmente refunfuñar, emitir quejas entre dientes, cuchicheo, y discusiones apuntan a las disputas entre hermanos, que son contiendas que van envenenando poco a poco las relaciones dentro de una comunidad de creyentes. Eso es murmuración, que puede parecer que venga, la murmuración y la queja puede parecer que venga de forma legítima, que te está preocupando el problema, pero no es así, hermano, no es así. La verdadera intención del corazón no viene en eso, no viene en eso. Puede parecer muy piadoso cuando tú estás presentando un problema, pero revisa tu corazón. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos. O sea, él les está explicando de forma negativa lo que ya pidió en el versículo 2, en Filipenses 2:2. Sean del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Cuando hay murmuración, somos propensos a la división. Cuando hay discusión constante, entonces la unidad se rompe. Y el lenguaje que está usando Pablo acá es el mismo lenguaje que utiliza el pasaje en Deuteronomio del pueblo de Israel cuando dice que Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa ahí, pero el pueblo se quejaba siempre. El pueblo se quejaba por todo, el pueblo se quejaba del agua, el pueblo se quejaba de la comida, el pueblo se quejaba de Moisés, se quejaba de Aarón, se quejaba por todo. Pero ¿qué es la queja sino una señal de que no se confía en Dios? Entonces, cuando se emite la queja en una comunidad de creyentes, ¿contra quién principalmente nos estamos quejando? No es contra mí, decía Moisés al pueblo que se están quejando, es contra Dios. Pero ¿cómo conectamos entonces esto con lo que viene diciendo Pablo? Porque parece que hay una desconexión ahí. ¿Por qué es tan importante para Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, este segundo imperativo con el que está dejando ver cómo nosotros o cómo debe lucir nuestra santificación en el contexto de la comunidad de creyentes? ¿Cómo lo conectamos? Cuando somos, o porque como somos pecadores, hermanos, redimidos, sí, pero somos pecadores. Cuando nosotros perdemos de vista el Evangelio y nos ocupamos en nuestros propios intereses personales, en vez de pensar en los intereses de los demás, somos propensos entonces a causar división en la iglesia y a causar división a la iglesia igual al cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia y eso Él se lo toma muy en serio. Eso Él se lo toma muy en serio porque es Él el que está edificando a la iglesia. Y eso tiene que hacernos preguntarnos cómo están nuestras conversaciones habitualmente con los hermanos. ¿Cómo están nuestras conversaciones? ¿Qué estamos hablando? ¿Lo que estamos hablando es para la edificación? Como unos textos más adelante vamos a ver que Pablo les exhorta a pensar en todo lo puro, en todo lo honesto. ¿Cómo están siendo nuestras conversaciones en la iglesia? La murmuración es venenosa, hermanos. Muchas veces se disfraza de preocupación, pero en realidad corroe poco a poco. Y la iglesia de Cristo debe estar unida, ya que Él hizo posible esta unión. Eso es lo que hemos estado viendo en los estudios. Él hizo posible esta unión y Él rompió la pared que separaba a un pueblo de otro que se odiaban. Y eso nos incluye a todos nosotros. De manera que cuando la iglesia esté unida, entonces la iglesia puede mostrar la sabiduría de Dios a todo el mundo y brillar. Pero cuando la iglesia no está unida, entonces hay un problema. No se muestra la gloria para la que está preparada la iglesia. La gloria de la sabiduría, de aquello de lo que el Señor hizo que solamente puede estar en la mente de Dios. Hacer un solo cuerpo con una cabeza, que los miembros funcionen en armonía. Cuando no pasa eso, eso no trae gloria a Dios. La iglesia de Cristo debe estar unida. En el versículo 15, él continúa diciendo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida,
en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, que va conectado con lo anterior, porque dice que nosotros vivimos nuestra fe brillando juntos como testimonio al mundo. ¿De qué manera nosotros vamos a ser un faro de luz para un mundo en tinieblas si nosotros como iglesia estamos sin unidad? Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Él no está hablando que haya problemas de división. Hay problemas en la iglesia y eso lo vemos después con el llamado a Evodia y a Sinti, que es la otra hermana. Pablo lo que está procurando es que nos cuidemos. En ese momento, en su contexto, la iglesia filipense, que se cuiden de eso, y es una realidad para nosotros también, para hoy, porque nosotros también somos propensos a empezar a discutir entre nosotros y nosotros somos propensos a olvidarnos de lo que el Señor nos ha llamado y a dejar a un lado mi forma de pensar y a dejar a un lado mis posturas teológicas terciarias y a dejar a un lado todas esas cosas y a poder unirnos por el Evangelio. Acá Pablo traslada la mirada de la vida interna de la iglesia en comunidad a cómo se ve la iglesia desde afuera. O sea, ¿qué debe reflejar la iglesia a los no creyentes? ¿Qué debe caracterizar a los cristianos en un mundo contrario a Cristo cuando miran desde afuera y nos ven? ¿Qué debe caracterizar a la iglesia? Las divisiones, las discusiones. No, hermanos, la unidad. El resultado de vivir sin queja y en unidad es que los creyentes se vuelven visibles. No por arrogancia, sino que al contrario, porque debe existir entre nosotros un contraste, sí. Debe existir un contrario al mundo. Nosotros nos volvemos luz al mundo. Luz. Porque fíjese los términos que él usa. Él dice irreprensible, sencillo, sin tacha, y todos describen en resumen a un carácter íntegro que no tiene acusación. Y no nos olvidemos del contexto, había resistencia para la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros pretendemos participar de las misiones? ¿Cómo nosotros pretendemos tener la resistencia del mundo por causa de nuestra obra evangelística si entre nosotros hay divisiones dentro de la iglesia? Es lo que le dice Pablo a los filipenses. ¿Cómo lograremos hacer eso? Cuídense de eso, hermanos. Cuídense de eso, porque estamos llamados a reflejar el evangelio, no solamente con la forma que nosotros predicamos en el mundo. Por causa de eso Pablo estaba preso, sino de la forma en que nosotros estamos en la iglesia, el estado de nosotros, y es la unidad, le dice Pablo. Él sitúa este escenario en un mundo hostil, una generación torcida y perversa, es lo que dice el texto. Y nuevamente, esta expresión la encontramos en Deuteronomio 32:5, cuando Moisés describe a un Israel rebelde. Cuando dice, en forma pervertida se han portado con él, con Dios. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Este es el lenguaje que está utilizando Pablo. Pero ahora, lo que Pablo está haciendo es invertir el retrato de Israel como una generación torcida en medio de las bendiciones porque tenían todo para poder seguir a Dios. Invierte el retrato Pablo y les dice, hermanos, la comunidad santa en medio de un mundo torcido debe estar unida, no con quejas. No torcidos en medio de todo para obedecer a Dios, sino unidos en un mundo torcido. Unidos en un mundo torcido. De esa forma ustedes van a ser luminares en el mundo, es lo que dice el texto. Un faro, algo que brilla. Y un comentarista dice acerca de esto, la iglesia como conjunto de cristianos está llamada a ser luz en un mundo en tinieblas. Su testimonio debería ser imposible de ocultar y el resplandor de su conducta absolutamente visible para todos los hombres. ¿Qué estamos reflejando como iglesia? Es la pregunta para nosotros hoy. ¿Qué estamos reflejando como iglesia? Porque uno de los peligros que corremos cuando nosotros no estamos unidos
es que comprometemos la evangelización. Nosotros comprometemos nuestra tarea de poder ir y hacer discípulos. Porque sin unidad predicamos el evangelio sin la evidencia que lo confirma. Ya yo puse este ejemplo. Es como presentar una mesa de torta en una boda, pero que le falta la torta. Eso hacemos nosotros cuando intentamos alcanzar un mundo que es contrario para Dios en nuestras propias fuerzas. Juan 13:35 dice: y en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos con los otros. Dios continúa obrando y salvando por gracia igualmente. Eso es verdad y esa verdad tiene que estar asentada en nuestros corazones. Sí, el Señor va a seguir extendiendo su obra. Sí, Él está comprometido con la edificación de la iglesia. Pero nuevamente, cuando nosotros eliminamos la unidad de la iglesia, entonces nosotros comprometemos el testimonio. Por eso Pablo continúa diciendo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y esta expresión es sosteniendo el mensaje del evangelio. Nuevamente, esto tiene una connotación que es meramente evangelística, lo que les está diciendo Pablo. Y otro comentarista dice, los creyentes como la luz del mundo proclaman continuamente el nombre de su Hacedor y Redentor a un mundo perdido en el pecado. Ellos cumplen esta gloriosa obra misionera sosteniendo en alto la palabra de vida, el evangelio de salvación, no solamente predicando, sino también viviéndolo, hermanos. No es solamente id, mándenme. No. Hay que vivir el evangelio, que es lo único que nos une. Y se vive en humildad, sin murmuraciones, sin quejas. De manera que esta unidad, hermano, nuevamente, no tiene otra connotación que mostrar y reflejar el evangelio. El desafío para la iglesia en Filipos, entonces, consistía en vivir de forma contracultural. Y es el desafío para nosotros hoy. Mientras que por un lado su trabajo era compartir la buena noticia del evangelio, por otro lado también su tarea era estar unidos y reflejar ese evangelio. Eso debía comenzar con una iglesia unida. Ellos debían arreglar sus problemas, si los tenían, y noten como Pablo les dice cuál es el propósito de esto en el texto. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano. Y uno podrá decir, pero un momento, Pablo, no. ¿En serio? O sea, para que te gloríes, Pablo, tú. Y sí, Pablo ahora está fijando su mirada en el tiempo, en el tercer tiempo de nuestra salvación, como lo vimos, que es el de la glorificación, y dice, en el día que todos los santos de todas las épocas nos presentemos delante de Dios, al ver la obediencia de los filipenses, estará complacido y sonreirá y dirá, no fue en vano todo el trabajo y el sufrimiento por causa del evangelio. Eso trajo finalmente gloria a Dios. Así que no estamos viendo un Pablo ensimismado y egoísta que dice, solamente quiero estar complacido con la tarea que están haciendo. No, estoy complacido con la tarea que ustedes están haciendo que trae gloria a Dios. Porque esa era la gloria de Pablo. Nosotros podemos ver este sentir en otros textos de las cartas escritas por Pablo, donde él reconocía que lo que él era por gracia de Dios. Él se contaba entre los primeros de los pecadores. Pablo decía, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que no es sencillamente un sentimiento de vanagloria que diga Pablo, bueno, miren mi trabajo. No, fíjense lo que dice Romanos 15 y 18, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Y en 1 Corintios dice, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, sí, Pablo había trabajado más que todos, pero, aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo estaba seguro de que el Señor estaba obrando en su vida.
Estaba tan seguro que él trabajaba incansablemente. Y finalmente aquí en Filipenses 1:21 dice, unos versículos más atrás, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí estaba entonces la empresa de Pablo. Sí. Ahí es donde Pablo había decidido invertir todos sus activos y era en esforzarse para que Cristo sea glorificado por medio de la predicación del Evangelio y por medio de su esfuerzo y su obra que finalmente traerían gloria a Dios. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿en dónde descansa entonces nuestro trabajo y nuestro esfuerzo? Y hacia qué estamos apuntados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque finalmente lo que nosotros hagamos repercute, hermanos, repercute al final de todo. Traerá más o menos gloria al Señor, pero repercute en eso. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 17 y 18 que nos lleva a nuestra última manera de mostrar nuestra fe en una comunidad de creyentes, que es con gozo incluso en el sacrificio. Él dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Esto puede también sonar confuso, hermanos. Quiero confesarles que este pasaje no fue un pasaje sencillo de estudiar. Pero ¿qué está diciendo Pablo ahora? ¿Qué significa ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses? Y lo que Pablo está haciendo es cerrar esta sección con una imagen nuevamente del Antiguo Testamento, en donde al momento del sacrificio el sacerdote derramaba una libación sobre lo grosso, la grosura del sacrificio que estaba sobre el altar. Y para los que fueron entonces apresurados de pensar que Pablo está buscando su propia gloria, entonces ahora se va a poner como ejemplo de humildad, porque Pablo está diciendo, hermanos, la unidad de la que les vengo hablando requiere sacrificio. Sí. Estar unidos en medio de un mundo que es hostil a nosotros requiere sacrificio, hermanos. La propagación del Evangelio requiere sacrificio, hermanos. Y ese sacrificio me ha costado a mí mi encarcelamiento. Y probablemente Pablo está hablando cercano a su muerte, no lo sabemos, pero algo ya le había costado y era su sacrificio. Y Pablo dice, ¿saben qué? Mi sacrificio es comparado con la libación. Vincula el sacrificio de él con el de los creyentes y dice, pero la grosura del sacrificio lo han puesto ustedes, hermanos. Así que mi sacrificio no es mayor ni menor que el de ustedes. Estamos vinculados. Pero ¿cómo va a ser, Pablo, si estás preso? Sí, mi sacrificio es vinculado al de ustedes. Porque en la tarea de que el Evangelio siga progresando, a mí me ha tocado esta parte. Y a ustedes les ha tocado la parte de ser una iglesia local, estar unidos y brillar. Y en eso, entonces, aunque yo esté preso y ustedes estén en la iglesia, estamos unidos, juntos. Estamos juntos en esto, hermano. De manera que eso me produce gozo a mí. Y eso debería producirles gozo a ustedes también. Eso es lo que Pablo está diciendo. El sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el estar ocupados en lo esencial, finalmente si es por el progreso del Evangelio, vale la pena y vale el esfuerzo. Me gozo, dice Pablo.
Eso hace eco del capítulo 1, donde dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Me gozo, hermano. Es un gozo que no nace de las circunstancias, nace de una certeza profunda de que Dios nuevamente, ¿qué está haciendo? Está obrando, hermanos. Está obrando para la edificación de la iglesia, está obrando para la extensión del evangelio, está obrando en la vida de cada creyente para que nosotros podamos ser aquello que estamos llamados a ser. Si Dios produce el querer y el hacer por su buena intención, entonces incluso la disposición a sufrir tiene propósito, hermano, en nuestra vida. El gozo del creyente debe descansar sobre esa base. Y es la que nos recuerda Pablo en Romanos 8. Sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es para los llamados conforme a su propósito. La iglesia en Filipos debía hacer su parte, estando unidos. Pero Pablo, hermanos, no es el mayor ejemplo de sacrificio, no es el mayor ejemplo de obediencia. Finalmente, hermanos, el evangelio nos une, pero nos une por una persona, y esa persona es Cristo. Esa persona es Cristo. Es por eso que lo que se nos ordena nace de ese fundamento que leímos en la lectura pública. Porque Él se despojó a sí mismo y se hizo siervo, dulos, esclavo, se encerró y se encarnó, y siendo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino que escogió nuestro Señor fue el camino de la obediencia y el sufrimiento. Es lo que nos recuerda Hebreos 5, 7 al 10. Se nos dice que en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Y eso no significa otra cosa que Cristo hizo posible tu obediencia y la mía. Y haciéndose hombre y viviendo la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, Él consiguió esto para nosotros. De manera que si estás en Cristo, entonces todos somos de un mismo Padre y debemos estar unidos porque hemos sido santificados en Cristo. Y, hermanos, Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Nuestro gozo no depende entonces de las circunstancias. Debe estar determinado por nuestra posición en Cristo. Ya Él lo consiguió para nosotros, hermanos. Ya Él es la mayor inspiración para que nosotros podamos luchar y trabajar por la unidad en la iglesia. Sí, Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Él se identifica con nosotros. Y cuéntame, hermano, ¿qué eras tú y qué era yo cuando Cristo decidió hacerse como nosotros? ¿Qué éramos nosotros? No hay limitantes, hermanos, para conservar la unidad de la iglesia, porque toda esta sección abre desde el capítulo 1, de versículo 27, todo viene hablando de un mismo contexto, es la unidad, hermanos. Por lo tanto, es la aplicación más natural que tiene el texto. Nosotros tenemos que estar unidos como iglesia. Y lo único que nos va a unir es el progreso del evangelio. Pero en el interín, en el medio de todo esto, el Señor nos ha dado a nosotros lo necesario para hacerlo. Así que no te desalientes, hermano, si tú eres de lo que dicen, bueno, felices son aquellos que pueden hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo encuentro en mí un gran impedimento. No. Eso iría contrario, hermano, a la enseñanza que el Señor está dando en su palabra. No. Si tú has creído, hermano, si tú has creído, ha sido por gracia y el Señor ha puesto su espíritu en ti, hermano, tú ahora puedes obedecer.
Yo no te estoy diciendo que tú ahora puedes ser perfecto. No, no, eso es para la última etapa de nuestra salvación. Yo te estoy diciendo que ahora tú puedes obedecer, hermanos, porque hay alguien que está orando en ti. Ahora, con ese entendimiento, esfuérzate. Con ese entendimiento, ve y haz. Y descansa en que después de todo, no es por tu obra, es por su gracia. Y ahí es donde la tensión, hermanos, que muchas veces tenemos, descansa. Después de todo, ¿quién soy yo? Si Él lo ha hecho todo. Y cuando nos presentemos delante de Él, con los santos en gloria, podremos decir, gloria sea a Cristo por lo que ha hecho. Gloria sea a Cristo. Y nosotros tiremos nuestras coronas delante de Él y disfrutemos de Él por la eternidad. Pero por ahora, esfuérzate. Y si tú no eres creyente, hermano, o querido amigo, mejor dicho, si tú no eres creyente, pues no tienes ninguna oportunidad. Tú vas a seguir ocupado en tus asuntos. Tú vas a seguir ocupado en las cosas que haces. Tú vas a seguir ocupado en ir detrás del mundo. Pero Cristo te hace una invitación y te dice que al final de esas cosas sencillamente es nada, es basura. Es lo que Pablo le recuerda a los filipenses, es nada, es basura. Ven a Cristo, ven a Cristo. Porque el que viene a Él no lo echa fuera y esa es la invitación que te hace hoy. Así que para finalizar yo les pido que inclinen sus rostros y oremos. Y después que oremos estén unos minutos meditando en la palabra del Señor para nosotros hoy. Señor, te ruego que puedas obrar, Señor, con tu palabra en nosotros hoy. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios mío. Te necesitamos. Pero también entendemos, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú no la vas a abandonar, Señor. Tú te has propuesto algo y tú lo vas a terminar. Y eso debería servir para nosotros de estímulo y confianza, Señor. De que nosotros podemos esforzarnos, de que nosotros podemos luchar y pelear y hacerlo bien, Señor. Correr la carrera y correrla bien. Pero ayúdanos, Señor, a no caer en los extremos. Ayúdanos, Señor, a tampoco perder de vista lo esencial. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu gracia, Señor. Porque sin ti no podemos. Y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.